Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, acá Gonzalo, estamos. muy buenas tardes. Una nueva emisión más de nuestro querido programa, el Colegio de Abogados. Exactamente, sí. Hoy tenemos un programa, como siempre, con temas, espero, interesantes. Sí. Vamos a hablar de fertilidad asistida. Vamos a convocar a un juez de cámara, a la curadora del Ministerio Público, a un médico especialista. médico. Vamos a hablar de procesos colectivos. Así también. es, dos destacados magistrados. Exactamente. Y no vamos a hacer novedades jurídicas hoy porque queremos darle la participación a nuestros primeros invitados, Así ¿verdad? Que nos van a hablar De la Colegio de Abogados que está desarrollado en Salta y también en el interior. Exactamente. Está con nosotros el doctor Jorge Isaac. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ricardo Isaac. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y felicitaciones. Me ha satisfecho mucho ver que el Colegio de Abogados no estaba muy al tanto. Cree que era privado esto, es del colegio, este espacio es hermoso. Bueno, y la gracias. capacidad de ustedes que la escuché muy buena. Bueno, muchas gracias. Y el doctor, un amigo de la casa. Un amigo de casa. Pedro Humberto Burgos, actor también, ¿no? Porque Sí, tú actúas en sí, obras de teatro De colegio. todo, así. Muchos aplausos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están ustedes? Así es. Bueno, los trae acá porque van a haber actividades en Orán. Sí. ¿Nos puede explicar, doctor Ricardo Bueno, Isaac? todo una casualidad. Cuando era estudiante yo, hace muchos años ya, solía estudiar en la casa de un amigo que resulta, después de 54 años nos reencontramos por una casualidad ¿A dónde estudió, doctor? en Córdoba. En Córdoba. Va una secretaria del Juzgado Civil de Orán, la doctora García, Sí. va a hacer un curso en Rosario. Y el profesor le dice, ¿usted de Orán? Sí, ¿lo conoce Ricardo? Sí, todos los días litiga, más que litigo, fastidio, yo por eso soy una pesadilla, no ven la hora que me jubile. El tema es que, bueno, me traje una carpeta y nos reencontramos telefónicamente con un gusto. Vení, dice, te voy a visitar si me llevas a conocer Orán, Tartagal ¿De quién y estamos Bolivia. hablando? ¿De quién estamos hablando? Bueno, con Raúl Enrique Altamira Gijena. Perdón, mire, yo hablando sin nombrarlo. Periodistas son, ¿eh? Así que, Me salvó. digamos, de casualidad surgió este reencuentro. Nos reencontramos después de 54 Y la organización de esta años, jornada, con ¿verdad? un placer enorme. Y todo el diálogo era para que venga como visita. Voy a ir para que me lleve a conocer Tartagal, Orán y Bolivia. Bueno, Ajá. con gusto, vení. Y ahí me cuenta él que le iba bien, que tenía libros escritos, cosa que yo, este enorme currículum no lo conocía, tiene Claro. páginas y páginas. Le dije, un poco más ya llegás con el volumen de la Biblia, no, un poco menos. Dice. Bueno, el tema es que Se pusieron dice, de acuerdo. bueno, voy a ir, bueno, vení, pero ¿por qué no aprovechas que vas a venir, dan una charla? Con mucho gusto, guay, cosa guay. Le digo, ¿cuánto vas a cobrar? No, dice, yo siempre voy por contratos, en este caso así por conferencia, pero en este caso no, dice, yo voy sin ningún costo, lo único, el hotel, el viaje, nada más, bueno, vení. Así es. Así que la vamos a Y se concretó. al doctor en el taller. ¿De Sí. qué se va a tratar el taller, digamos? Bueno, quería resaltar la importancia que tiene en toda esta jornada, en una conferencia del doctor Altamira Gijena, la participación del doctor Isaac, como él lo manifestó. Nos aprovechamos abusivamente de su amistad para concretar esta idea, Así es, el vínculo que de realmente es un anhelo de toda la abogacía, sobre todo en el interior, una conferencia de tal magnitud que está organizada por la Escuela de la Abogacía, el Colegio de Abogados y obviamente la participación especial del doctor Isaac, quien ha hecho todos los arreglos necesarios para concretar esto, que va a ser referido a riesgo de trabajo, un tema muy discutido en todo el país con la nueva ley de hace un tiempo, el empleo de casas particulares y la nueva ley de peón rural. Y también lo importante de esto que va a ser en 2 etapas, a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura en Orán, el 27 de agosto, y por la tarde el doctor Altamira va a responder interconsulta de profesionales o consulta. Esto está dirigido al público en general y a los abogados en particular y funcionarios judiciales. Es una muestra de las instituciones de apertura a la comunidad para poder brindarle una información exacta y objetiva sobre los temas más importantes que aquejan a la comunidad. Después logramos la concreción y estamos trabajando para que el doctor Altamira pueda estar también en Salta unos días después, posiblemente el 29 de agosto, en el Hotel Sheraton. Estaríamos casi concretando eso, pero es muy importante que los colegas asistan a Orán, porque ahí sin duda alguna van a tener la posibilidad de las consultas personales que él quiere brindar. Eso me destacaba el doctor Isaac recién, digamos, que no solamente es una conferencia, sino la posibilidad de que los colegiados puedan consultar al doctor en cuestiones... Sí. Hasta quiere hablar de servicios domésticos, me dice, te hablo lo que vos quieras. Pero también me dice, invitarlo a los contadores y a los médicos. Digo, pero temas laborales.
Sí, porque los contadores dicen, me consultan mucho las liquidaciones de haberes, de jubilación. Y los médicos por el tema del riesgo de trabajo. Y los médicos por higiene y seguridad. Claro. De manera, tengo invitado a todo el mundo. Así es. Espero que la capacidad del anfiteatro de 650 personas. Va a estar 600 que personas. vayan, estoy feliz. Bueno, entonces la invitación, entonces... Perdón, quiero añadir, discúlpenme, quiero añadir, el intendente municipal es abogado también, el de Orán, Lara Gross, y me colabora, porque bien. El colegio y la escuela de magistratura toman a su cargo los costos del viaje, ida y vuelta. Escuela del Aguacil. Perdón, escuela de la abogacía. La municipalidad, la municipalidad me paga el hotel y bueno, yo atiendo otros, por ejemplo, el coffee break y algunas cositas, atenciones personales que llevan por mi cuenta. Perfecto. Pero la municipalidad muy colaboradora. Y es abogado, así que con mayor razón. Así que bueno, agradecido totalmente a la municipalidad. Sí, vamos a hacer un pequeño... Le deseamos éxito, entonces nosotros vamos al primer corte. Antes déjame recordar una fiesta que se va a realizar por jóvenes abogados este viernes a la noche en Wasabi, que tenemos el invitado, la entrada es un alimento no perecedero. Así es. Así que todos los jóvenes a Wasabi, todos saben embarcarse, lo esperamos. Bien. Seguimos en cuarto. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Seguimos en cuarto intermedio, segundo bloque, Roque. Así es, Gonzalo, para dar inicio a una nueva entrevista sobre un tema que tocamos en anteriores programas, pero ahora tenemos dos invitados que específicamente vamos a desarrollar en dos bloques. Efectivamente, elegimos el tema porque es un tema digamos, preocupante, digamos, la infertilidad es un problema de salud pública, ¿verdad? Así es. Según un artículo periodístico, Infobae, 1 de cada 10 parejas tiene problemas de fertilidad. A nivel mundial, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud aseguró que cerca de 8 millones en el mundo sufren de alguna dificultad para concebir. Así es. Decidimos tocarlo al tema porque es un tema realmente que hay que abordarlo desde el punto de vista de la medicina, por eso hemos invitado a un especialista, el doctor Federico Centeno Day, y también desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho. Y para ello hemos convocado al doctor Ravivaldi Cabanillas, es miembro de la Cámara Federal de Salta. Buenas tardes, doctor, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo, muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros la doctora María José Miranda, curadora, también fue secretaria muchos años en la asesoría de incapaces, ¿verdad? Bien. Y ha escrito algunos artículos sobre el tema del embrión, la personalidad del embrión, en la revista de doctrina jurídica. Ah, bueno, parece que usted anduvo leyendo. Y estuvimos rastreando, digamos, a nuestros invitados. Ya tiene unos cuantos años ese artículo, pero mirá vos, qué bueno que se acuerden. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, como bien decía Gonzalo, he escrito un artículo sobre el embrión. Más adelante vamos a tocar el tema en punto médico, pero desde el punto de vista jurídico, ¿qué sería el embrión? Y bueno, en realidad, nosotros, nuestro Código Civil, que todavía no ha sido modificado, nosotros decimos que hay persona humana desde el mismo momento de la concepción. Es decir, de la unión del óvulo con el espermatozoide ya hay persona, y esto no ha sido modificado, digamos. Por lo tanto, cuando hablamos de fecundación in vitro, por ejemplo, al momento en que la probeta se une el óvulo con el espermatozoide, ya hay persona humana. La gran dificultad que vamos a tener cuando salga el nuevo Código Civil, si el proyecto sale tal cual como está establecido, ya hace una distinción. Ya no solamente habla de que la vida humana comienza con la concepción, sino que establece que va a haber vida humana en el momento de que estos embriones sean implantados en el útero de la mujer. Y ahí ya empezamos con una serie de cuestiones que jurídicamente antes no se nos planteaban. Porque desde el momento que se une el óvulo con el espermatozoide en la probeta hasta que se implanta en la mujer puede pasar un cierto tiempo, y entonces para el derecho ya no sería persona humana, y ahí daría lugar a una serie de dificultades. Las dificultades tienen que ver con qué hacemos con los embriones que no son implantados, si lo eliminamos, si lo congelamos, lo crioconservamos. ¿Cuántos tiempos deben estar? Bueno, en este momento sabemos que hay numerosos embriones crioconservados. Vamos a explicarle a la gente que estas técnicas no tienen un 100% de efectividad. De hecho, las estadísticas dicen que la efectividad de estas técnicas es de un 24%, ¿no? Cuando se implantan 4 embriones. O sea que estamos hablando de un 6% de efectividad en la implantación de los embriones. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que producir muchos embriones para que esta técnica realmente sea efectiva. Entonces, como no se pueden implantar tantos embriones,
terminan congelándose algunos de estos embriones. Entonces, ¿cómo se congelan? Son unos tanques de nitrógeno que están a menos de 396 grados, donde estos embriones se congelan. Y esto trae muchísimas dificultades, porque la última vez que se hizo un censo en la Argentina, que fue en el año 2006, solamente en la ciudad de Buenos Aires había 12.000 embriones crioconservados. Entonces, la pregunta es si esa crioconservación es avanzar contra los derechos de ese embrión, que no olvidemos es una persona humana, ¿verdad? Y bueno, para eso, sí. cuando revisábamos los fallos que se han dado en Salta, digamos, la Corte de Justicia de Salta, la Corte local, sí. digamos, no se ha preocupado sobre estos temas. Se planteó el amparo contra la obra social provincial, contra el IPS, y la Corte, bueno, hizo lugar a los amparos. Hemos revisado 10 fallos del 2013 a la fecha, pero no se ha preguntado acerca de qué pasa con los embriones, cuántos son los embriones que deben ser implantados y demás. Pero sí lo ha hecho la Cámara Federal de Salta, ¿verdad? En un fallo, que el voto es del doctor Renato Raviale, en donde establece algunos recaudos justamente para preservar y garantizar el derecho del embrión, digamos. Efectivamente, nosotros hemos tenido que resolver algunas cuestiones y ahí hemos tratado de plantear la existencia de distintos derechos constitucionales en juego. Está el tema de la infertilidad que usted planteó, que constituye un aspecto que se vincula con el derecho a la salud. Así es, y el derecho a formar una familia, que también es un derecho constitucional. El derecho a formar una familia y el derecho de los embriones. Entonces hemos tratado, siguiendo la técnica constitucional que tradicionalmente ha sido delineada por la jurisprudencia de la Corte y por la doctrina más representativa, de seguir la armonización, tratar de resguardar en la mayor medida de lo posible todos los derechos en juego. ¿Y es posible hacer esa armonía? Es un tema difícil, es un tema realmente complicado. Es un tema difícil. Nosotros tratamos de seguir la ley alemana, que muy protectora, por cierto. En ese sentido, autoriza la producción de embriones hasta un número máximo de 3 y obliga a la implantación inmediata de esos 3 embriones. Pero no hay ninguna posibilidad de que se produzcan varios embriones, se elijan algunos y otros se eliminen o se... Exacto. Es lo mismo que dice la ley italiana y lo mismo que dice la ley francesa. Pero no es lo que dice la ley argentina, ¿verdad? Es que no existe la ley argentina todavía sobre esa cuestión. Bueno, tenemos la ley, digamos... la 26682. Exactamente, que garantiza el derecho de acceder a las técnicas de fertilización asistida. Y ni la ley ni la reglamentación se ocupan del tema de decir, bueno, ¿qué pasa con los embriones? ¿Se pueden eliminar? Exacto. ¿Cuántos se tienen que utilizar? De alguna manera autoriza a la crioconservación como una técnica posible, pero no ha entrado en estos detalles a los que estamos nosotros haciendo referencia. Claro. De modo que ahí me parece que sigue habiendo una laguna, un vacío, que deseamos que sea llenado, suplido, con el mayor cuidado en un momento posterior. Un poco completando lo que decía acá la doctora, la situación del proyecto de Código Civil es interesante porque establece que una ley especial, en su artículo 19, dice este proyecto que está actualmente en tratamiento, que una ley especial va a determinar cuál es el estatuto de los embriones, con lo cual de alguna manera está anticipando que no serían personas, pero al mismo tiempo está reconociendo que tendrían un estatuto especial, con lo cual no serían cosas. Claro. Pero eso no se sabe. De cualquier manera, el Senado trató las modificaciones que se enviaron del Poder Ejecutivo y se volvió sobre la redacción clásica, en el sentido de que la vida principia desde la concepción, con lo cual habría vuelto a darle el estatuto de personalidad al embrión. Y esto es lo que está ahora en tratamiento en la Cámara Baja. De modo que el tema es verdaderamente actual. Yo los felicito a ustedes por haber realizado este programa, porque son una de las cuestiones abiertas, una de las cuestiones que están susceptibles de debate y que invitan a una reflexión seria para poder
me parece tratar de dar la respuesta más armónica posible a todos los derechos que están en juego, para de esta forma lograr este objetivo de resguardar integralmente los derechos fundamentales de todos. Así es. Y en esta armonía que hay que buscar y lograr, digamos, una cuestión que hay que tener presente y ver cómo impacta, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestros derechos, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha pronunciado en el caso Artavia Murillo, ¿verdad? Y ha dicho que a partir de la implantación y no desde la fecundación, el embrión es considerado persona. El argumento que da, entre muchos argumentos, es que cuando se redactó la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 69, no existían todavía los tratamientos de fertilización asistida, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la interpretación que tenemos que tomar? ¿Cuándo es persona? ¿Desde que hay embrión o cuando el embrión es implantado en el cuerpo de la mujer, en la mujer? Yo considero que desde el momento que... Una discusión que viene de derecho romano, ¿verdad? No, desde el momento que existe el embrión ya es persona. O sea, independientemente de que esté o no implantado. Hay numerosas teorías acerca del inicio de la vida. Algunos dicen que desde el momento que tiene viabilidad, otros dicen que desde el día 14, otros dicen a partir de que el sistema nervioso central está constituido. Nosotros, digamos, Argentina históricamente, y por convicción y por derecho natural, y además la ciencia también lo avala, la vida comienza a la concepción. En el momento que se une el óvulo con el espermatozoide, sea de la manera que sea, hay vida humana. O sea, ya está el ADN completo, o sea, no es que le falta algo, no es que no, está completo. Lo que pasa es que esta cuestión de que cuando se implante va a ser persona humana, va a dar lugar a unas cuantas cuestiones. Se puede hacer investigación en ese periodo hasta que se implanta, se puede desechar hasta que se implanta. Entonces, todo eso nos va a traer una serie de dificultades jurídicas y además dificultades en torno a la defensa de la vida humana. Porque este tema, claro. O sea, eso es lo que yo considero. No sé, el doctor, si acá tenemos un fallo, doctor, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pareciera decir, bueno, la solución es esta: el embrión, desde el momento que está implantado, es persona. Pero vamos a escuchar su opinión y vamos a ver si este fallo de la Corte Interamericana nos obliga o no como Estado. Bueno, esa es una pregunta muy interesante la que usted plantea. Lo dejamos para el corte, porque vamos a hacer un pequeño corte y dejamos planteada esta pregunta, ¿sí? Seguimos aquí en Cuarto Intermedio con los doctores Raviobaldi, con la doctora Miranda, y un tema muy interesante y polémico, sí, ¿verdad? Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque. Así es, Gonzalo, tercer bloque. Antes de recordar la pregunta que habías hecho el doctor, déjame recordar también a los televidentes las vías de comunicación. Nos pueden mandar un mensaje de texto a nuestro celular al 155 92 82 53. También nos pueden escribir en nuestro Twitter, que es @cuartoint, y también en nuestro Facebook, pueden ser nuestros amigos, donde vamos a compartir estas notas, también fotografías y alguna jurisprudencia que vamos compartiendo semana a semana, que es Cuarto Intermedio, ¿sí? Para que podamos ser amigos y compartir más información además de cada programa. Y podemos citar los fallos que estamos citando acá, porque están digitalizados, la página del SIG, digamos, la información disponible a todo el público, vamos también a subir para todos aquellos que quieran consultarla, ¿verdad? Y hay que mucha gente va a querer volver a ver la respuesta del doctor. Bueno, había quedado una pregunta pendiente, doctor, digamos. La pregunta gancho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, digamos, es persona humana desde que el embrión es implantado en el cuerpo de la mujer, digamos. ¿Eso nos obliga a los ordenamientos jurídicos? ¿Debemos considerar que es así? Bien, la pregunta, como digo, es muy interesante porque el sistema interamericano prevé la presencia de la Corte Interamericana. No es obligatorio que los países que adhieren al Pacto de San José de Costa Rica acepten quedar comprendidos dentro de las decisiones de la Corte Interamericana. Pueden hacerlo o no. Por ejemplo, Brasil en un primer momento adhirió al pacto, pero no a la competencia de la Corte, y luego aceptó la competencia de la Corte. La República Argentina adhirió al pacto y reconoció la competencia de la Corte. Y el artículo 68, párrafo primero del Pacto de San José, establece que cuando se dicta una resolución, los países comprometerán su esfuerzo para aplicarla
en aquellas decisiones en que sean parte. De modo tal que las decisiones en las que la República Argentina es parte en un caso fallado por la Corte Interamericana, la Argentina debe comprometer el cumplimiento de la misma. Y eso ha sucedido en diversas sentencias. Por ejemplo, hay algunas muy famosas, como ser la causa Derecho o la causa Expósito, en donde había mediado resoluciones de la Corte Interamericana condenatorias a la República Argentina, en la causa Bueno Alves, en el primer caso que cité, y la causa Bulacio, Sí. en el segundo caso que cité, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció entonces la vinculación que se tiene frente a una decisión de ese tipo, por mayoría, no es una mayoría clara, pero es una mayoría, y en consecuencia dejó sin efecto decisiones que se habían dictado en el ámbito interno. Con lo cual, toda vez que en el caso Artavia Murillo la parte demandada era el Estado de Costa Rica, la decisión de la Corte Interamericana no vincula a la República Argentina. La decisión de la Corte Interamericana no tiene otro alcance, en mi opinión, que la que tienen cualquier decisión. Claro. Es decir, porque el dictamen no vinculante. Es decir, son no decisiones puede- que hay que tener en cuenta. Orientativas. La Corte de Suprema de Justicia ha dicho que hay que tener que las decisiones de la Corte Interamericana son una guía. En algún momento ha dicho que son una guía insoslayable, pero no ha dicho que tengan un vínculo imperativo. Tengamos en cuenta que la propia Corte dice que sus propias decisiones no tienen efecto erga omnes, no tienen un efecto imperativo, ¿no? Ha dicho muchas veces que las decisiones de la Corte tienen un ascendiente moral y que los tribunales pueden apartarse de sus criterios siempre que brinden argumentos sustentables, sustantivos, que demuestren que en este caso que están analizando no se dan las condiciones que había dicho la Corte. Ahora, doctora, respecto al, bueno, pasando a otro tema ya, respecto a lo que se llama programa médico obligatorio, que son todos los tratamientos que se desarrollan, que sean necesarios para lograr la fertilización, ingresarían en el cupo de lo que sea el paquete de programa médico obligatorio. Hay un artículo que es el artículo 8 que abarca inclusive el último párrafo, incluso a menores de 18 años, que no queriendo llevar adelante la inmediata consecución de un embarazo por problemas de salud o por tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas, puedan ver comprometida su futura capacidad de procrear. ¿No es así? Esta parte también llama un poco la atención cuando habla de menores de 18 años. Bueno, esto es una técnica legislativa que se ha venido aplicando en todas las cuestiones relativas a la bioética. Ustedes, si se acuerdan, cuando se legisló toda la cuestión relativa a los anticonceptivos, inclusive hablaba de niños menores de 14 años y avalaba, digamos, las técnicas anticonceptivas sin que los padres siquiera supieran. Esto es una técnica que se ha venido sosteniendo. De todos modos, ese artículo 8 no se está aplicando y, de hecho, una de las grandes dificultades que está teniendo la aplicación de la Ley 26.682 respecto a la cobertura integral de este tipo de técnicas es justamente de que no sea regulado este registro. Entonces, las obras sociales están argumentando que al no haberse cumplido este artículo 8 en el establecimiento de este registro, entonces ellas no cumplen con este programa médico obligatorio. Esta inclusión obligatoria de las técnicas de fertilización asistidas no están siendo cumplidas por este artículo 8. Pero, de todos modos, me parece que legislar con respecto a menores de edad es una cuestión muy, muy delicada, que creo que merece especial atención, ¿no? Aunque sea por cuestiones de salud, me parece que hay que prestarle especial atención, porque no habla ni siquiera del tema de los padres que ejercen la representación legal, ¿no? Así es. Y también otro tema que durante los programas hemos tratado con Gonzalo respecto a un fallo que vino este año, surgió este año, respecto a qué sucedía con la identidad de los donantes y que
también con la identidad ¿no es cierto?, del fruto de aquel embrión. ¿Qué sucedía si podía conocer quién eran sus padres, digamos, naturales? Totalmente. Y un fallo, ¿no es así?, que vos querás también compartir con nosotros. Es un fallo de abril de este año. Así es. Es un fallo muy interesante porque específicamente obliga a que se resguarde la información de la donante de los óvulos para que esta niña todavía en algún momento tenga posibilidad de conocer esa información. El fallo no establece cómo se va a conocer esto y establece que deberá, por vía legislativa, establecerse la forma en que esta niña, algún día adulta, podrá conocer su verdadera identidad. Porque ustedes saben que las técnicas de fecundación in vitro heterólogas traen aparejado una disociación de la filiación. Tenemos por un lado una filiación jurídica, que sería la mamá que aparece en el acta de nacimiento, y por otro lado la biológica, que es esta persona que donó los óvulos. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Cámara Contenciosa Administrativa en lo federal? Dijo, acá tenemos un derecho, que es el derecho a la identidad de esta niña, al derecho a conocer su verdad biológica, que está consagrado en el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que, como ustedes saben, tiene jerarquía constitucional. Entonces, acá de nuevo aparece esta cuestión que el doctor conoce también, que es el tema de los derechos en pugna. ¿No? No, porque yo imagino a gente que está viendo, ¿no es cierto?, en la casa, dice, bueno, pero ¿qué sucede, por ejemplo, con los derechos hereditarios, no es así? Bueno. Si la chica después descubre... derechos alimentarios, no y los derechos alimentarios. ¿Qué opina, doctor? Y bueno, es uno de los tantos temas que estas técnicas suscitan para el debate. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un matrimonio se divorcia y tienen 2 o 3 o 4 óvulos en estado de crioconservación? Son personas, son cosas, se dividen como si fuesen parte del acervo conyugal. Hay un fallo muy interesante, que no, obviamente no de acá de Argentina, de Tennessee, en Estados Unidos, donde un matrimonio se divorcia y tenían los embriones crioconservados. Entonces la mujer se presenta y dice, quiero la tenencia de mis embriones y quiero que me los implanten. El esposo, ya separado, divorciado, dice, me opongo. ¿Qué situación? Me opongo y quiero que se cumpla lo que habíamos firmado en el contrato cuando fuimos a la clínica a someternos a esta técnica, es decir, que sean destinados a investigación estos embriones. Entonces la mujer, desesperada, se presenta ante la corte de Tennessee y dice, son mis hijos, estoy dispuesta a renunciar a ellos, no los maten, por favor, estoy dispuesta a firmar que se los implanten a otro matrimonio. Y la corte finalmente falla a favor del señor, la corte del Estado, no la corte de Estados Unidos. De Tennessee. Y dice que no, que se cumpla lo que se había firmado en el contrato al momento de la técnica. Muy de Estados Unidos, digamos. Muy que se cumple el contrato. Claro, que se cumple el contrato y bueno, los embriones fueron destinados a investigación. Son cuestiones realmente... Este constituye un tema que verdaderamente obliga a pensar y repensar muchas de las categorías clásicas del derecho y por tanto es desafiante. Creo que es importante también lo que la ciencia vaya diciendo. Yo a veces pongo el ejemplo en la escuela de que tradicionalmente teníamos el criterio romano de que la madre era cierta y el padre no. Padres zapatados. Ahora ni siquiera. Ya ese axioma que era... Pero ahora uno podría decir que la madre y el padre son ciertos a través de los exámenes de histocompatibilidad. Con lo cual la ciencia ha ayudado también mucho a reflexionar al derecho. Esperemos que la ciencia también siga colaborando en esta tarea para que
asumamos que el derecho no tiene también eso que Carlos Nino alguna vez llamó una perspectiva insular, no está, no es autorreferencial, sino que tiene que enriquecerse de los aportes de... Pero también es un llamado de atención a los legisladores, ¿no? Porque salen leyes que por ahí dicen, bueno, pero ¿qué sucede en tal caso? No sabíamos, o hay que hacer un nuevo decreto reglamentario, una nueva ley. Incluso yo creo que cuando salga el Código Civil, la reforma del Código Civil, ya va a quedar... Van a tener una ardua tarea de... Hay 5 proyectos de ley respecto a las técnicas de fecundación in vitro heterólogas. Pero salieron después de la ley... Sí, están ahí en el Congreso y bueno, paralizados porque bueno, acá desgraciadamente hay muchos intereses en juego. Claro, porque hoy en día este vacío legal que existe permite que las clínicas puedan implantar la cantidad de embriones que quieran, que conserven la cantidad que quieran. Claro, porque existe, bueno, una pregunta más quizá de la ciencia ficción, quizá, pero ¿cómo puede asegurar que no haya después, cuando crezcan personas que hayan sido del mismo padre, ¿no es cierto? Después se conozcan y quieran formar pareja? ¿Cómo pueden asegurar eso? Sí. Con la legislación ahora todavía no se puede evitar eso. Sí, los avances, lo que se piensa en legislación, claro, lo que la legislación está atendiendo y el proyecto de Código Civil tiene presente es que se pueda conocer la identidad de los donantes específicamente en cuestiones médicas. Eso es lo que... o sea, porque habría varias opciones. Que la persona no tenga ningún interés en conocer, que la persona solo tenga interés en conocer a los fines médicos, de antecedentes médicos, que la persona quiera conocer para tomar contacto, pero no a los fines de un vínculo jurídico. Y la última postura, que sería la más compleja, sería que la persona quiera conocer y quiera entablar un vínculo jurídico, porque esto es muy similar a la adopción. O sea, los que hemos trabajado en temática de familia y con niños, sabemos que los niños llegados a la adolescencia, los adolescentes, siempre quieren conocer su verdadera identidad y se empiezan a plantear una serie de cuestiones, y ustedes saben que la ley de adopción hoy concretamente establece que a partir de los 18 años tienen derecho a conocer su realidad biológica, tienen derecho a tener acceso al expediente y conocer sus orígenes. Así es. Bueno, doctores, lamentablemente tenemos que cerrar este bloque apasionante, sí. ¿Verdad? Hay muchos temas todavía en el tintero para conversar. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Recomendamos también a los estudiantes que vayan y que vean el voto del doctor, ¿no es así? La verdad que es ilustrativo, realmente, digamos, no tiene desperdicio ese voto. Lo vamos a colgar en la página del cuarto intermedio. Y bueno, los alumnos del doctor sepan que este programa lo tienen que ver porque es tema de examen, ¿no? Va a tocar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctores. Aquí en Cuarto Intermedio. Vamos a la pausa. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque. Bueno, seguimos con el tema de la fertilización asistida, ¿verdad? Cuarto bloque, pero ahora desde otro punto de vista. Así es. No tan jurídico, ¿no es así? Desde el punto de vista médico. Aquí nos hemos convocado para hablar sobre este tema. El doctor Federico Centeno Day es especialista en obstetricia y ginecología y en cirugía endoscópica, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto. Y especialmente agradecido porque, bueno, acaba de venir de asistir un parto, digamos. Así es. A las 20:40 nació un nuevo salteño, o salteña, no sabemos. Salteño. Ajá. Pensé que no iba a poder cumplir con el compromiso, pero bueno. Muy agradecido, la verdad que ha sido. No, por favor. Bueno, el tema que nos convoca es la infertilidad como un problema de salud pública. Decíamos en el bloque anterior, 1 de cada 10 parejas tiene problemas de fertilidad, según la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Cerca de 8 millones en el mundo sufren alguna dificultad para concebir. ¿Por qué se da eso? Bueno, la verdad que el capítulo de la esterilidad o de la infertilidad en el hombre es un capítulo que viene desarrollándose en muchos aspectos, tanto en lo que hace a la investigación de los causales como a las propuestas terapéuticas. Dentro de los causales, vos tirabas como primera pregunta, ¿por qué hay 1 de cada 10 parejas que no logra el embarazo? Bueno, podemos dividir en 2 grandes causas que son las masculinas y las femeninas. Dentro de las causas masculinas, básicamente están relacionadas al déficit en la cantidad, la calidad o la existencia de los espermatozoides.
como gran causa masculina. Y dentro de las femeninas tenemos un abanico de posibilidades mucho mayor, debido a que en digamos, la biología reproductiva de la mujer es mucho más compleja, en donde participan componentes ovulares, el ovario tiene que ovular, hormonalmente hay muchas otras áreas del cuerpo de la mujer que tienen relación con el aparato reproductivo. Tenemos todo un sistema canalicular que hay que evaluar, que se llaman las trompas de falopio o la cavidad endometral. O sea que hay un capítulo muy grande de las distintas causas de infertilidad. Y también tenemos, que les contaba antes de entrar al aire, Sí. que existe incluso un capítulo de infertilidad, que es un capítulo que más o menos se lleva entre un 20% más o menos de las parejas, que es un capítulo de aquellas parejas que no encontramos causal en los estudios que se pueden realizar hasta la fecha, y sin embargo no logran el embarazo. Es el capítulo de la esterilidad sin causa aparente, que son matrimonios o parejas que vienen, digamos, buscando el logro de un embarazo y no lo consiguen, a pesar de tener absolutamente todos los estudios disponibles, realizados y normales. A ver, la ley no discrimina, ¿no es cierto?, entre cuál sea el tipo de infertilidad o esterilidad, y los tratamientos también, incluye todos los tratamientos. Sí, la ley hace, digamos, referencia a que toda aquella pareja que haya sido estudiada, evaluada y que no consiga el embarazo en forma espontánea, puede ser, digamos, asistida a través de las distintas técnicas de reproducción. La ley hace referencia básicamente a la baja complejidad, con todo lo que hace a inducción de ovulación, inseminación intrauterina, que es la técnica de baja complejidad en donde se implementa alguna ayuda mecánica, sería acercar los espermatozoides al lugar más cercano a donde se deben unir el óvulo con el espermatozoide, que es el tercio distal de la trompa. Y también hace referencia a las dos técnicas de alta complejidad, que son básicamente la fertilización in vitro y el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática, es decir, inyectar el espermatozoide dentro del óvulo a través de un micromanipulador que existe para tal fin. Bien. Una pareja que busca el embarazo y no lo logra, digamos, ¿cuál es el momento adecuado para consultar al médico? Es decir, bueno, acá... Sí, consideramos que una pareja está en problemas cuando, digamos, posterior a 6 meses de búsqueda de embarazo. Obviamente estaría bueno que esa pareja haya hecho consulta médica para que se la asesore bien, Claro. en qué momento debe buscar, cuáles son los signos o síntomas que eventualmente le puedan ayudar a darse cuenta de en qué momento está fértil para poder lograr el embarazo. Si posterior a 6 meses de búsqueda, entre 6 meses y 1 año, es lo que, digamos, normatizamos los especialistas, no logran el embarazo, bueno, ya merece esa pareja ser estudiada para ver si existe algún factor a corregir y que ¿Y en qué consiste el estudio? ¿Cuánto tiempo lleva el estudio? Los estudios, bueno, son varios. Porque tiene que ir la pareja, varón y mujer. Exactamente, hay que estudiar a la pareja porque es un problema de pareja. Exacto. Te decía que había tantas causas masculinas como femeninas. Los estudios son, bueno, variados. Básicamente la mujer, que es la más compleja, hay que hacerle estudios de laboratorio para dosar distintos tipos de hormonas, para ver reserva de ovario, o sea, cómo está su capacidad reproductiva en el órgano vital, que es el ovario, que debe aportar la gameta. Se hacen estudios ecográficos, hormonales, se hace un estudio eventualmente para ver el sistema canalicular, para ver la cavidad que te decía del útero y las trompas, que se llama histerosalpingografía. Sí. Es un estudio, digamos, radiológico. Eventualmente se pueden hacer estudios invasivos también, como histeroscopía, laparoscopía, para ver que todo este sistema digamos, esté libre de elementos que puedan interrumpir el buen funcionamiento, como ser miomas, pólipos, adherencias. Y en el hombre básicamente el espermograma, ¿no? Claro. Que es el que aporta digamos, la información de cantidad, calidad y normalidad, ¿no? de los espermatozoides. Doctor, en cuanto, bueno, en el otro bloque estábamos hablando del embrión, ¿no es Sí, así? efectivamente.
¿Hay cálculos, porcentajes, estadísticas, cuántos embriones generalmente se utilizan para Sí. determinados embarazos, determinados casos? Vos hablás básicamente de las técnicas de alta complejidad Sí. para hacer una fertilización in vitro. ¿Cuántos embriones se transfieren Sí. a la mujer una vez ¿Existe logrado? ¿Cuántos se Sí. implantan? Sí. El consenso básicamente es 2, o sea, no más de 2, No más de 2. 1 o 2 embriones, porque el riesgo de un embarazo múltiple no solamente impone cuidar a la mamá, sino que todo lo que hace al embarazo múltiple en cuanto a prematuridad, o sea, un chico que nace antes de término ya tiene un riesgo de mayor complejidad o de lesiones que puedan por ahí limitar su capacidad de vida Ese futura. es un consenso entre los médicos. Exactamente, sí, ese es un hasta consenso de 2 sociedad embriones se científica. implantan. Exactamente, de 1 a Pero 2 ¿cuántos embriones embriones. se producen? No sé si la palabra correcta es decir producen. Bueno, eso en general también tratamos de consensuarlo con la pareja. Porque bueno, dentro del mundo de creencias Sí. y de posiciones éticas y morales y religiosas, tratamos siempre de que eso sea consensuado. Una mujer puede ser estimulada y obtenerse 5 o 20 óvulos, de los cuales vos podés hacer una fertilización de la cantidad que previamente pactaste. Y ahí está, digamos, la variedad, ¿no? Podés fertilizar 10 o fertilizar 20, sabés que vas a transferir 2 y el resto lo vas a criopreservar. Claro, pero Por ahí hay posiciones en donde la gente te dice, mira, yo no quiero criopreservar nada, a mí me generás embriones y me transferís solamente embriones frescos, no quiero congelar nada. En esa situación, bueno, tal vez implementemos un esquema de estimulación ovárica de menor cuantía, cosa de obtener menores cantidades de óvulos para no tener que desechar después esos óvulos. Se fertiliza solamente lo que se va a usar en el pacto previo. ¿Y eso afecta la eficacia del tratamiento, de que se preparen los embriones y se implanten los mismos cantidad de embriones? Supongamos un paciente que le llega, digamos, luego el paciente de atravesar un proceso en la justicia federal en donde hay un criterio jurisprudencial que dice que solamente se pueden producir 3 embriones y esos 3 embriones, hasta 3 embriones, implantarlos, digamos. Sí. No da la posibilidad de... No le quita posibilidad, es decir, tal vez la ventaja de aquellas personas que sí, digamos, se suben a la posibilidad de congelar o de criopreservar embriones, tal vez si fracasan en el primer tratamiento o si eventualmente tienen un hijo en el primer tratamiento y eventualmente quieren tener otro, se ahorran todo la etapa de estimular, punzar y lograr nuevamente embriones. Ya tienen embriones congelados, con lo cual el tratamiento, digamos, ahorraría 2 etapas importantes, que son la estimulación y la punción para obtener esas gametas. Entonces, Bueno, una de las últimas preguntas que yo quería hacer al doctor era respecto a cómo va avanzando la medicina respecto en este tema. Se van avanzando nuevas técnicas, en Argentina estamos al nivel tecnológico a comparación a otros países. no, la verdad que hoy con, digamos, la disponibilidad de información, con la disponibilidad de tecnología, que la globalización ha hecho que hoy todo esté disponible. Creo que la complejidad que hay en Salta, en Argentina, es comparable a cualquier lugar del mundo. Creo que no, en ese punto, no tenemos déficit. Bueno, doctor Federico Centeno Day, muchísimas gracias Muchísimas por su gracias, presencia acá en doctor, Cuarto Un placer, Intermedio. un gusto. Nosotros vamos a un nuevo corte, seguimos aquí en Cuarto Intermedio. Ya volvemos. Seguimos en Cuarto Intermedio, último bloque, Roque. Así es, último bloque de un programa que tocamos temas muy interesantes y muy importantes, ¿no es así? Así es, y vamos a tocar también otro No es la tema excepción este importante. bloque. Exactamente, procesos colectivos es el tema. Para ello hemos convocado a 2 magistrados. Está con nosotros la doctora Victoria Mossman. Buenas tardes, doctora, Ella es muchas fiscal gracias. subrogante de la Fiscalía Civil número 2, Sí, así es. secretaria de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Y está el doctor con nosotros, Alfredo Gómez Bello, es secretario de la Corte letrado de la Corte de Justicia de Salta.
Así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, el tema que nos convoca es porque hay un curso que se dio una clase inaugural el viernes pasado y se inicia un curso sobre procesos colectivos. Así es, el viernes pasado dio una conferencia Eduardo Teiza, que bueno, es un experto en la materia, actualmente ocupa cargos académicos importantísimos, como ser el presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Procesal y vicepresidente de la Asociación Internacional, con un bagaje de conocimientos en derecho comparado muy interesante, que creo que el viernes se lo pudo apreciar en la conferencia. Así que bueno, muy interesante haberlo escuchado como para después encarar un poco la problemática a nivel local, tanto nacional como provincial, con respecto a los procesos colectivos y la falta de regulación que tenemos. Así es, porque tenemos los procesos individuales donde hay dos partes, yo, un accidente de tránsito, te demando a vos para que repares el daño que me causaste, pero acá, digamos, hay intereses que son difusos. ¿Qué es un proceso colectivo para la gente que no es abogado? ¿Cómo lo explicamos? Como dijiste, por un lado están los procesos individuales que no solamente se dan cuando hay un actor y un demandado, sino también en supuesto de litis, consorcio activo o pasivo. El proceso colectivo se asimila en algún punto a los procesos en los que hay litis, consorcio, pero excede este concepto y se diferencia por dos razones. En el litis consorcio, si es un litis consorcio necesario, tienen que intervenir todas las partes como condición de validez del proceso. Y si es un litis consorcio facultativo, la sentencia que se dicte no abarca a las personas que no han intervenido en el proceso. En cambio, en los procesos colectivos se discuten cuestiones que exceden el interés de las partes que están formalmente presentes. Recordemos, por ejemplo, los intereses públicos que se debaten en un proceso colectivo tienen que ver con el medio ambiente, con la defensa de los consumidores, con la vigencia de los derechos constitucionales, la discriminación, etcétera, etcétera. Es decir, acá hay involucrados intereses de todos. Intereses que tienen en general gran trascendencia social, política o económica. Y como te estaba diciendo, una de las diferencias es que a pesar de estar involucrado un colectivo enorme, no intervienen formalmente todas las personas que se pueden ver afectadas por la sentencia, y esa es la principal diferencia con los litis consorcios. Bueno, y ahí tocamos el tema de la representatividad adecuada, digamos. O sea, ¿quién es el que puede asumir el carácter de representante de todos los que no están formando parte del proceso, pero cuya sentencia los va a afectar? Así es uno de los grandes temas para analizar, porque como te decía hace unos minutos, este tipo de procesos no tiene regulación, más que regulaciones aisladas que están en las normas de fondo, como la Ley de Defensa del Consumidor, en la Ley General del Ambiente, normas constitucionales, tanto nacionales como provincial. Ese cambio que estamos hablando en la Constitución del 94, que es que abre la puerta, ¿no es cierto? Y también tenemos fallos jurisprudenciales que son muy importantes, como ya Lavi en el 2009, ¿no es así? Exactamente. Pero no hay una... El fallo Mendoza. El fallo Mendoza también, recordamos que él conoció como el riachuelo. Exactamente. Y acá en Salta nos pedimos la oportunidad de regularlo. En el 2009 hicimos una reforma, introdujimos solamente un artículo de la representación 47. En caso de intereses difusos, el artículo 47, pero no hemos regulado los procesos colectivos, era la oportunidad. Con lo que contamos es muy poquito, es como vos bien decís, el artículo 47 del Código Procesal Civil y Comercial, que regula legitimación extraordinaria, que es esto que contaba el doctor Gómez Bello, es estas personas que pueden presentarse en el marco de un proceso a los fines de reclamar no solo por ellos, sino también por el resto de las personas que se han visto afectadas. Aunque no den su consentimiento el resto de las personas. Aunque no den su consentimiento. De hecho, de eso se trata de una litigación sobre base de derechos que en principio puede considerárselos como débiles, son derechos en los cuales el legislador ha entendido que se le deben dar todos estos favores normativos como para que en efecto se lleven a la justicia. Por ejemplo, en caso de consumos es lo más fácil de poderlo entender. Las asociaciones de consumidor. Y son los reclamos por ahí de montos muy pequeñitos, esta cuestión que hace que sea imposible que alguien se ponga a pensar en hacer un reclamo judicial por 20 pesos, o tal vez por menos. Entonces, bueno, en ese caso se entendió que dar todos estos favores a través de la legislación, como permitir que el legitimado extraordinario pueda litigar por uno, y que ese legitimado pueda llevar adelante un proceso que nos alcancen los efectos a todos,
es lo que el legislador consideró como favorable como para que estos derechos sean efectivamente reclamados y reconocidos. Ahora bien, ¿hay muchas diferencias o más, son mucho más las similitudes con las acciones de clase en Estados Unidos? Las conocidas acciones de clase. Porque también hay gente que no es que están todos a favor, ¿no es cierto? Hay gente que es más reticente a reconocer estas clases de acciones. Hasta tanto hubo reconocimiento claro de los derechos individuales homogéneos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Alavi, era bastante dudoso que pudiese reclamarse en la Argentina por derechos individuales homogéneos, que son las típicas acciones de clase americanas. Había una idea muy arraigada de que solo podía reclamar por un derecho individual el titular. Pensábamos en derechos subjetivos. En razón de Alavi, que es uno de los fallos que marca la línea de trabajo en materia de procesos colectivos, ya podemos hablar de este tipo de reclamos también. Y ahí aparece la diferencia, según la Corte, de hablar de este tipo de acciones de clase para reclamar por derechos que son en principio individuales, pero que se manifiestan de un modo homogéneo, que afectan a un grupo determinado de personas. Así que sí, y es, como vos bien decís, es un tema para debatir. Si es el mejor modelo posible para nosotros, también es uno de los temas que se debate todavía. A nivel académico es una cuestión que está totalmente abierta. Exactamente. No es algo cerrado. Sí. Hablábamos de la falta de regulación de los procesos colectivos, pero sí tenemos fallos de la Corte Suprema que son orientativos, son una suerte de guía, digamos, para los jueces decir, bueno, ¿cómo encaro este proceso que me llega? Acá tengo algunos parámetros que me da la Corte Suprema. La Corte de Salta, en su jurisprudencia, ¿cómo está en esta materia? Podemos decir que hay una construcción jurisprudencial que sirva, justamente digamos... hoy analizábamos, el doctor Ravivaldi hablaba de cómo funciona la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana en su momento, y en este caso nos hace pensar cómo funciona la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema en el caso de que uno litigando en Salta. Una simplificación del razonamiento nos lleva a pensar que la Corte local aplicó a Alavi, y habiendo aplicado a Alavi la Corte, por el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Justicia Provincial, que nos marca como obligatorios los fallos de la Corte local, nosotros ya no dudaríamos en que es obligatorio seguirlo. Ahora, sobre la construcción de los fallos de la Corte, lo dejo a Alfredo. No se nota un avance lineal en la jurisprudencia de la Corte, pero sí, lo cierto es que muchos de los procesos se plantean a través de amparo y ante jueces individuales, que son los que van a marcar los primeros pasos procesales, y ahí, a falta de regulación y ante la apertura de las indicaciones que ha brindado la Corte Suprema, tiene un abanico de opciones y puede encauzarlo a la manera de las acciones de clase norteamericanas o recurriendo a la normativa española o a normativa brasileña, como para diseñar el proceso que mejor encauce y a través del cual se le dé un tratamiento adecuado al planteo. Uno de los proyectos que se está tratando en las comisiones del Congreso es respecto a las 3 leyes que son de la famosa ley de abastecimiento, ¿no es cierto? Y hay una que prevé los tribunales de defensa del consumidor, que es la defensa del consumidor. ¿Estas acciones irían directamente ahí, se tratarían directamente ahí en un principio? Debo reconocer que no leí todavía el proyecto, así que no estoy muy al tanto, pero bueno... ¿Y tienen algún foro en particular que se tengan que actualmente, ¿no es cierto? Hoy en día, más que nada en la provincia de Salta, como el amparo salteño es tan particular, es tan amplio... Es el amparo salteño, digamos, tiene características particulares, ¿verdad? Sí. Totalmente. Buenas y malas, no hay otro igual. Dentro de estas particularidades que tiene la gran flexibilidad de poderse amoldar a las necesidades del derecho que se intenta proteger en ese trámite de amparo. Porque impide la propia Constitución que se lo reglamente, con lo cual queda abierto a que el juez interprete la Constitución, y la Constitución dice, de acuerdo a una recta interpretación, que el juez marque las pautas a seguir. Entonces eso ha permitido que el litigante mayoritariamente se incline hacia litigar por la vía de amparo. Esta vía de amparo ha generado que ahí encontremos procesos de derechos donde se reclamó por derechos naturalmente colectivos, por derechos individuales homogéneos, de todo tipo, clase y color, y con diversos trámites, porque ha quedado, como lo manda la Constitución, librado que cada magistrado le dé trámite. Nosotros un fuero especial no tenemos.
caen en general en el fuero ordinario, que es el fuero civil, porque a su vez, tanto cuando la Ley General del Ambiente o la Ley de Defensa del Consumidor prevén una la vía sumarísima y otra la vía más celera que haya en la jurisdicción local, mandan a la jurisdicción ordinaria. Con lo cual, en Salta caemos en el fuero civil y comercial. Si eventualmente surgiera una posibilidad de tener un fuero especializado, yo no sé si apuntaría a un fuero tan especializado como para que fuera solo de consumo. Tal vez pensaría en un fuero de procesos colectivos. Sí, sí. Sí, se ve que ¿no es cierto? Los juzgados de control constitucional que tiene, por ejemplo, en Colombia o en España, ¿no es así? Sí. Sería interesante ver, Bueno, el curso de proceso colectivo es un tema interesante, como habrán podido apreciar, digamos. Estos temas seguramente se van a debatir en este curso que empieza hoy viernes y se va a extender ¿por cuánto tiempo? Durante 2 meses. Durante 2 meses. Así que bueno, están todos los invitados a participar del curso. Muchísimas gracias. Muchísimos doctores. Muchas gracias a ustedes. Necesitamos agradecer a los amigos de Virgen del Saliente que a programa nos acompañan. Vicente López, esquina Necochea. Sí, vayan ahí, que van a ser muy bien atendidos, cosas muy ricas. Así es. Nosotros nos encontramos el próximo viernes aquí en Cablevisión. Muchas gracias. Chao, hasta luego.